Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Están muy dormidos? Me preocupa porque esta charla va a estar larga. No, estoy molestando. Quería empezar, bueno, no estoy molestando. Pero levante la mano, ¿quién le gusta ver las películas? Así, en general, ir al cine, ver películas o alquilar Netflix o lo que sea. Ok, a la mayoría, ¿verdad? Bueno, los que me conocen, yo soy de los más fiebres. Es de mis hobbies preferidos, de las cosas que más me gusta hacer, alquilar pelis. O sea, de verdad es como que me vuelve loco. O sea, la gente que llega a mi casa siempre es a ver películas o algo así, porque, no sé, me encanta. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero los que somos fiebres de las películas normalmente nos encantan los trailers. No sé si de repente ven que viene ahora, bueno, por ejemplo, ahora están diciendo ahí que va a venir la resurrección de Cristo, de Mel Gibson. Entonces ya uno está así desesperado, ¿verdad? Y uno ve el trailer y uno quiere que salga el trailer, no sabe uno si es falso, no, todavía ese, ¿verdad? Pero por lo menos, o sea, no sé si ustedes han visto, hay trailers que o sea, que usted lo ve y usted, no, ya párenlo, porque no quiero ni ver, porque no me la quiero perder la película, ¿verdad? O sea, a mí me pasa mucho eso. Y a veces le digo a Mela o con la persona que estoy viendo la peli, el trailer, le digo, ya. O sea, con solo lo que he visto, ya, yo sé que ya me va a gustar la película, o sea, ni sigámoslo viendo, ¿verdad? Y a veces pasa también que uno ve el trailer, ¿verdad? Y uno, uy, qué pereza, ¿verdad? Porque ya salen cosas que uno dice, uy, hubiera preferido verlo hasta que ve la película. Pero no sé si a ustedes les ha pasado también que incluso en esos trailers donde uno ve pedacitos así, que uno dice, no, me soltaron algo que no quería yo todavía verlo hasta que la estaba viendo, ¿verdad? Cuando uno ya empieza a ver la película, uno se da cuenta que no, que apenas si le dieron una pizca a uno de lo que iba a pasar. Y habían muchísimo más cosas de lo que uno incluso había pensado que estaban dentro de ese pedacito de trailer. Y creo que en cierta forma esto es lo que nos podría pasar a nosotros, o me parece a mí que es algo similar a todo esto que estamos viviendo con la Semana Santa, todo lo que estamos viendo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Yo creo que todos hemos visto, bueno, no solo miles de trailers de las películas de Jesucristo y la Pasión de Cristo y todas las películas que hablan acerca de esto, pero también hemos vivido si somos cristianos, hemos vivido la muerte, la vida y resurrección de Jesucristo por medio de los evangelios, por medio de haberle entregado la vida. Y sabemos que son cosas realmente impresionantes, son cosas que, o sea, que las vivimos y que nos han cambiado la vida, por lo menos a mí me ha cambiado la vida. Siempre he visto la victoria del reino de Dios en la cruz, ¿verdad? El cumplimiento de las promesas del reino de Dios a través de Jesucristo, pero eso ya apenas es como una pizca de lo que va a pasar. Es algo muy grande que ya ocurrió, pero nosotros todavía no hemos terminado de ver todo lo que falta de la película, digamos, todo lo que falta después de lo que va a ocurrir cuando Cristo venga realmente a restablecer el reino de Dios por completo, ¿verdad? Estamos viviendo una época donde sí, ya sabemos que esa primera parte de la película, vimos donde ya se derrotó el reino de las tinieblas, vimos cómo Satanás perdió un poder grandísimo, ya ahora la muerte no tiene poder para con nosotros, con los cristianos, pero aún así son apenas las primicias, apenas son como las pizcas del reino de Dios en la tierra. Hay algo mucho más grande que va a ocurrir después, o que está ocurriendo y que va a pasar cuando venga Jesucristo por segunda vez. Y por eso la charla de hoy la titulé El cumplimiento de las primicias del reino de Dios en la cruz. Y vamos a hacer una oración y vamos a invitar al Espíritu Santo para que me llene con su espíritu y me dé las palabras clave para poder expresar lo que sentí que Dios quiere comunicarnos hoy. Gracias, por todo lo que nos das. Gracias por quién eres. Gracias por haberte humillado y haberte sacrificado por nosotros en la cruz. A veces vemos eso como si fuese otra película más. No entendemos lo profundo que ese acto de misericordia y amor significa para nuestras vidas y para la humanidad y para todo el resto del universo. Es algo cósmico, es algo que va a cambiar y que ha cambiado todo. Te pido, Señor, para que hoy todo lo que vayamos a hablar y lo que vamos a leer, lo podamos entender y lo podamos discernir espiritualmente. Todo esto te lo agradecemos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar casi todo el capítulo, el 27. Vamos a empezar en el versículo 11. Entonces voy a pedirles que lo pongan ahí y lo vamos a ir leyendo. Dice así: Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos?
Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Pero ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? De hecho se llamaba Jesús Barrabás, por si en otro evangelio dice. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Que quede claro que Cristo significa Mesías, ¿verdad? Por si acaso, en griego. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato a soltar a Barrabás y a ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. ¡A Barrabás! ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? ¡Crucifícalo!, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Quiero que paremos ahí un toque. Yo la primera vez que leí eso, creí que era Pilato el que había dicho eso. No sé si a ustedes les pasó, que uno lo lee rápido y parece, pero vean lo que contestó la gente. Sí, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó el pueblo. Se adulto mal dijeron. Digamos. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa, ¿ok? A toda la tropa alrededor de él. Pongan atención a todas las palabras, después van a ver por qué. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa, echando suertes. Y se sentaron a vigilarlo. Ojo. Tras de malos vinos. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el rey de los judíos. Y con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que la bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas.
Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese es el pasaje que vamos a estar viendo, y hoy vamos a estar hablando acerca, o vamos a ver algunas de las profecías que se cumplieron. Como cuando se cumple una promesa, se cumple una profecía, podríamos decir que son como muestras de las primicias del reino de Dios. Y esto lo vamos a ver el día que Jesús se sacrificó por nosotros en la cruz. Algunas de las primicias, que vamos a verlo como el primer punto, lo que nos confirmaron fue precisamente la identidad mesiánica de Jesucristo. Si volvemos a Mateo 54, en la segunda parte, lo último que leímos dice que hasta las personas que no creían en Él reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 53, que por cierto, si no se lo han leído, se los recomiendo que se lo lean, porque es el capítulo más impresionante del Antiguo Testamento que nos refleja la muerte del Mesías. En el 53, 5, 9, nos dice lo siguiente. Está hablando del Mesías, del Cristo, del que iba a venir 700 años antes de que viniera Cristo, ¿verdad? Dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna. No hubo engaño en su boca. Esas son palabras del profeta Isaías. Yo no sé si ustedes pueden percibir lo claro de lo que estamos leyendo. Estamos viendo el cumplimiento de una promesa que ya Dios había dicho que iba a ocurrir. Es realmente impresionante leer esto, ver lo que estaba profetizado, prácticamente con las mismas palabras que estamos viendo que ocurrió después. Y de hecho, si ponemos atención, vamos a ver cómo algunos de los detalles de la crucifixión de Jesucristo son realmente impresionantes. Como por ejemplo, vamos a ver cómo fue su muerte. Fue lo primero que vemos. Lo primero que vimos con la muerte de Cristo es que no abrió su boca. ¿Lo vieron? Le estaban preguntando: y usted dice que es el rey, y usted dice que es tal esto, y usted dice que es el otro. Y no abrió su boca para defenderse. Tan es así que después en el versículo Mateo lo habla. El segundo punto que vemos importante es que cómo lo maltrataron y lo humillaron, igual que como decía el profeta Isaías. Después dice que como cordero lo llevaron al matadero y que lo crucificaron con los malvados. Cada uno de estos puntos que les acabo de leer lo podemos ver en los pasajes de Isaías 53 y Mateo 27, que prácticamente es un paralelo. Vean lo que dice Mateo 27 del 12 al 14. Dice: al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. No oyes lo que declaran contra ti, dijo Pilato, pero Jesús no contestó ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Mateo 27, 26, del 26 al 31, vean lo que dice. Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Y dice: los soldados del gobernador que llevaron a Jesús al palacio se reunieron a toda la tropa. Reunieron a todas las personas alrededor de él, le quitaron la ropa, le pusieron un manto, le trenzaron una corona de espinas y se le colocaron en la cabeza. Lo escupían y con una vara le pegaban en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Mateo 27, 38 dice: con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Ahora, vean lo que decía el libro de Isaías. Decía que no iba a abrir la boca, que le iban a maltratar, que le iban a humillar, que como un cordero iba a llevarlo al matadero y que le iban a crucificar como un malvado. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero incluso, bueno, sí se deben de acordar, pero el mismo Pilato reconoce que Jesús no había hecho absolutamente nada para merecer la crucifixión. La crucifixión era el peor castigo que le hacían a los criminales. O sea, para que a una persona la crucificaran, prácticamente tiene que haber sido así, como un violador o alguien así, de ese nivel. O sea, ahí no crucificaban a un cobrador de impuestos que se una plata o algo así. O sea, crucificaban realmente a la mafia, a las personas más malas que habían. Ya Isaías había profetizado que a Jesús lo iban a matar de esa forma.
que lo iban a revolver con criminales y que iban a blasfemar en contra de él. Ahora, eso no es todo. Si ponemos atención, hay otros detalles de la crucifixión de Cristo que son demasiado relevantes para nosotros. Vean lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 22, que es algo que nos estuvimos leyendo aquí. Vean lo que dice en el Salmo 22, del 16 al 18. Es otra profecía de Jesucristo. Bueno, otra profecía del Mesías o del Cristo. Como perros de presa me han rodeado. Pongan atención otra vez a las palabras que leímos en Mateo. Me han cercado una banda de malvados. ¿Se acuerdan que había una tropa? Entonces, qué loco. Me han traspasado las manos y los pies. O sea, ya sabían que iba a ser crucificado. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa se echan suertes. Otra profecía. Echaron suerte sobre la ropa de Jesús y uno dice, pero qué loco eso. Bueno, hasta eso se cumplió. Mateo 27 dice, los soldados del gobernador que llevaron a Jesús al palacio y se reunieron a toda la tropa alrededor de él. O sea, lo tenían rodeado por personas malvadas. En Mateo 27, 35 al 36 dice, lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Ahora, yo me imagino que algunos de las personas que, por lo menos yo cuando no era cristiano, yo era bastante incrédulo. Y me imagino que por ahí algún incrédulo podría decir, bueno, es que eso es casualidad. Es demasiada casualidad que, o sea, pudo haber sido casualidad, digamos, que él también pasara lo mismo y todo, pero que Jesucristo naciera en el lugar donde tenía que nacer, que muriera el día que tenía que morir, que hicieran cada una de estas cosas que vienen en el libro de Isaías, que fuera una persona de paz, que nunca hizo nada violento y que aún así lo mataran con los asesinos. Realmente es prácticamente imposible que haya una coincidencia. De hecho, si seguimos analizando bien, veamos otros detalles de la crucifixión de Cristo. Él mismo tuvo que separarse por un momento de Dios para recibir el castigo del pecado de la humanidad. Esos pizcas de la cantidad de las profecías que se han cumplido de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes averiguan en internet y ponen ahí, busquen en ChatGPT, donde quieran, pongan cuántas profecías cumplió Jesucristo. Y se van a dar cuenta que fueron más de 300. 300 profecías del Antiguo Testamento que indican que Él era el Mesías. Muchas son claros cumplimientos de las profecías acerca del Mesías. Y eso implica también cumplimiento de las primicias del reino de Dios. Y esto no es algo que puede que muchos de nosotros no entendamos, porque Cristo no tenía pecado. Cristo era una persona buena, y uno podría decir, algunas personas que no conocen de Cristo dicen, pero ¿cómo va a ser que Dios permitió que alguien tan bueno se sacrificara por nosotros? Cristo no tuvo pecado. Él tuvo que aceptar voluntariamente todo el castigo de la humanidad por sus amigos. Por eso nos dice más adelante en los evangelios, ya no los llamo ustedes mis siervos, los llamo mis amigos. A veces se nos olvida, creo yo, que nuestro Dios no solo es un Dios ahí que está arriba, sino que es alguien que nos quiere, es alguien que realmente nos considera amigos. Es alguien que vino a dar voluntariamente la vida para que nosotros podamos estar con Él para siempre y por siempre. Él tuvo que venir a hacer justicia divina. Él tuvo que pagar un precio. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Eso está en Romanos. O sea, no hay una forma de pagar el pecado si no es muriendo. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Él tuvo que venir y dar su vida y morir y resucitar para poder pagar esa deuda que había en nosotros. Vean lo que dice en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46 dice, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 50 dice, Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En otras versiones, eso lo voy a leer después. Vean lo que dice el Salmo 22, 1, 2. Salmo 22, 1, 2. A ver si se les parece en algo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Aquí yo quiero que piensen por un momento lo que está viviendo Jesucristo. Porque parece demasiado random. Suena como, Señor, ¿por qué me dejaste? O sea, uno se lo imagina como si de verdad, no sé, como si fuera nada más una proclamación cualquiera. Pero Jesús tuvo
que permitir separarse del Padre. Yo quiero que pensemos eso. O sea, la separación de Él, del Padre por un momento. Él no pecó, Él no perdió la fe. Alguien que podría estar pasando por eso diría, "Ay, claro, perdió la fe, el pobrecito, ¿verdad? Y ya estaba ahí, y ya no le queda otra más que decir, ¿por qué me abandonaste?". No, Él estaba sufriendo la separación de la presencia de Dios. En ese momento, en ese preciso momento, en el que Él dice, Elí, Elí, lama sabachthani, lo que está diciendo es, ok, ahora sí puedo recibir el pecado del mundo. Ya no estoy pegado a ti en este momento. Y recibe todos los pecados del mundo. O sea, quiero que se imaginen lo que Él pudo haber sentido, lo que Él experimentó ahí. Prácticamente, si nos ponemos así demasiado bravos, podríamos decir que prácticamente Él experimentó como un infierno. Ustedes saben lo que es la separación de Dios. Es el infierno, literalmente. O sea, el no tener conexión con su papá, con su padre. Eso es el mismo estado en el que estábamos usted y yo antes. Él tuvo que separarse por un momento, sabiendo que él no estaba separado. Tuvo que separarse voluntariamente para que usted y yo pudiéramos volvernos hacia Él. Eso que Él vivió por unos segundos o unos momentos, no sabemos cuánto, ¿verdad? Porque podríamos entrar en problemas hasta teológicos de cuánto tiempo pasó Él separado del Padre, ¿verdad? Pero es algo que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Ninguno de nosotros queremos vivir eso eternamente. Él quiso venir a dar todo para que usted y yo no estemos separados nunca del Padre. Que si estuvimos separados, por medio de la muerte y resurrección de Él, podamos volvernos hacia Él. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, para ayudarnos a volver de vuelta al Padre. Uno de nosotros quisiéramos vivir separados de Dios eternamente. Pero Él se sacrificó por nosotros y dijo, yo voy a experimentarlo por un momento, para que nadie lo tenga que volver a experimentar por la eternidad. De hecho, si vemos en otros evangelios, como en el Evangelio de Juan, se registra que Jesús dijo en Juan 19, del 28 al 32, en lo que dice, aquí en este que acabamos de leer de Mateo, dice que Él dijo, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado?, ¿verdad? Pero es importante leer, hay algo que les voy a recomendar, es lean los evangelios todos, porque hay cosas detalles que vienen en unos que como que alimentan más a la historia, porque está contado por diferentes personas. Entonces, como obvio de ser, es demasiado lindo leerlo en diferentes versiones. Vean lo que dice Juan 28 al 32, dice, después de esto, como Jesús sabía que todo había terminado, que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que la empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús la vinagre dijo, todo se ha cumplido. En otras versiones dice, consumado está. Teleo es en griego, y eso significa está completo, está finalizado, está saldado, está pagado. Eso es lo que significa esa palabra. Se usaba para cerrar tratos, para pagar deudas, eso es lo que está diciendo. Jesús está diciendo, ok, ya, se pagó la paga del pecado. No lo dice literalmente diciendo el pecado, pero lo está diciendo porque Él sabía cuál era la misión de Él como Cordero de Dios. Dice, luego inclinó, después de decir, todo se ha consumado, luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. O sea, vean qué impresionante. Apenas cumplió su propósito, dijo, ya puedo descansar. Quiero que se imaginen por lo que Él vivió, el dolor que Él pasó, la humillación que Él pasó. Imagínense estar chingo al frente de todo el mundo, sabiendo que uno no hizo nada, sabiendo que uno no tiene culpa de nada, y que las personas pasen y lo vuelvan a ver a uno y digan, qué cochinada de hombre. Que lo escupan a uno, que lo vuelvan a ver a uno con desprecio. Y Jesús, cuando las personas lo volvían a ver así, personas que se comportaron como realmente enemigos de Él, lo único que salía de su corazón era, Señor, no le tomes en cuenta esto como pecado. Perdónalos, no saben lo que hacen. Esa es la actitud de nuestro Dios. Y después aquí dice algo impresionante en el Evangelio de Juan, que solo en el Evangelio de Juan lo dice. Y dice en el versículo 31, del mismo que les estaba leyendo, dice, era el día de la preparación de la Pascua. Esto solo lo dice el Evangelio de Juan. Y esto es importantísimo. Dice, los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un sábado muy solemne, porque era el día de la Pascua.
Así que pidieron a Pilato ordenar que quebraran las piernas a los crucificados y que bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primer hombre a que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no quebraron sus piernas. No sé si se acuerdan el salmo que acabamos de leer, que decía, puedo contar todos mis huesos. Vean qué loco. Todo está completo, todo está pagado, todo está terminado, ya no hay nada que hacer. Vean, si usted es cristiano o cristiana y usted está sufriendo porque usted cree que usted tiene que ayudarle a Jesucristo a pagar un pecado, puede descansar. Ya está pagado, ya está consumado. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Eso no es una palabra para uno decir, entonces ahora voy a echarme la vida. No, no. Es una palabra de identidad, es una afirmación de la identidad que somos. Somos hijos de Dios, herederos y coherederos del trono de Cristo. ¿Somos imperfectos? Sí, somos imperfectos. Pero lo que sí sabemos es que ya no vamos a tener que pagar la deuda. Ya se nos pagó. Ya nuestras deudas están pagadas y ya no hay condenación. Eso es lo que significa todo se ha cumplido. Para terminar con broche de oro, ¿verdad? Se cumplió otra profecía porque no le quebraron sus piernas. Pero vamos a leerlo no solo en el Salmo. Vamos a leerles lo que dice Éxodo, de cómo se hacía la Pascua. Vean lo que dice Éxodo 12:46. La Pascua deberá comerse en casa, y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. ¿Tampoco qué? Tampoco se quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Apuesto que no lo habían leído mucha gente. ¿Verdad que no? ¿Vieron qué chido? O sea, lo hemos visto y porque ya sabemos, nos han dicho, pero estaba en la ley. Estaba en las instrucciones de la Pascua. Y el Evangelio de Juan habla precisamente y explica precisamente que Jesús muere el día de la Pascua. Por eso les quiebran los huesos. Porque ese día era tan especial que tenían que ir allá a comer ya el cordero. Entonces, ¿qué más necesitamos para entender que Jesucristo es el Mesías? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo reaccionó ante la humillación? ¿Cómo lo mataron? ¿Con quién lo mataron? ¿Hasta dónde lo enterraron? Todas las cosas estaban profetizadas, la gran mayoría. Y el segundo punto que vamos a ver hoy son otras de las premisas, porque las primeras que vimos nos revelan un poco de la identidad del Mesías, ¿verdad? Pero otras de las premisas nos revelaron y manifestaron los choques de poderes de los reinos en la cruz. Y eso no lo podemos pasar desapercibido cuando lo leemos. Vean lo que dice Mateo 27:51. Eso todo lo hemos visto porque salen en todas las películas de Semana Santa, pero en ese momento, cuando Jesús dice, entrega su espíritu, lo primero que dice es que se oscurece toda la tierra. Que tiembla y todo. Y dice, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y aquí yo quiero que ustedes piensen por un momento, ¿cómo puede ser posible que a la hora que Jesucristo muriera, una persona, voy a pensar negativamente, como si fuera una persona random, Jesús? ¿Ustedes creen que si hubieran sacrificado a cualquier persona random en ese mismo momento, se hubiese puesto la tierra toda oscura, hubiera temblado, se hubiera partido la cortina del templo, del lugar santísimo a la mitad? Jamás, de los jamases. La palabra de Dios nos dice, bueno, se ve que es una manifestación del poder de Dios, del choque entre reinos. El poder del reino de Dios irrumpiendo del reino de las tinieblas. Estoy seguro que ahí fue donde se dio la victoria de Satanás más brava. Ahí fue donde seguro se quebró el poder de la muerte y todo. O sea, hay que visualizarlo. Para que haya temblado, para que se haya cortado la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que era donde entraban los sacerdotes una vez al año para pedir perdón de los pecados. Yo quiero que se acuerden de cómo entraban los sacerdotes al lugar santísimo. ¿Ustedes se acuerdan que cuando tocaban el arca se morían las personas? El sacerdote entraba al lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo, donde estaba esa cortina gigante, se amarraban unas cadenas. Si no lo habían oído, búsquenlo, ahí está en la Biblia. Se amarraban con cadenas y entraban. ¿Para qué les ponían las cadenas? Porque a veces se morían de entrar a la presencia de Dios. A veces tienen que jalarlos de vuelta para sacarlos. Y que se partiera esa cortina del lugar santo al lugar santísimo tiene un significado demasiado importante. Porque está diciendo, ya no hay nada que obstaculice que una persona pueda entrar al lugar santísimo.
Ya usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. Gracias a lo que Jesucristo hizo. Ya cada uno de nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Así como estamos experimentando ahora hace un rato. Podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y entrar en conexión con el Padre. Podemos hablar con Él. Podemos tener una relación personal con Él. No tenemos que ir a la iglesia para poder estar en una conexión con Dios. Claro, nos funciona venir, claro que sí, porque nos conectamos y hacemos comunidad y todo, y es bonito. Pero no es necesario. No es que hay que hacer X o Y cosas para poder entrar en una conversación con Dios. Acuérdense que los seres humanos caminaban en el Edén con Dios. Caminaban a la par de Dios. El pecado nos separó de Él. Evidentemente, Dios tuvo que poner serafines, querubines, perdón, y todo en el Edén y todo. Pero muchas veces leemos esto en la Biblia y lo pasamos por alto. De hecho, Jesús se convierte en el sumo sacerdote. Por medio de él ahora podemos tener comunicación directa con el Padre. La Biblia nos dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Por eso Jesús puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Por eso Jesús dice, yo soy el pan que bajó del cielo. Los que comieron del maná en el desierto murieron, pero el que come del pan que yo les doy, no morirá jamás. Por eso él puede decir, yo soy el agua de vida. Por eso él mismo puede decir, yo soy el buen pastor. Por eso él también puede decir, yo soy el que soy. Como lo dice 7 veces en el Evangelio de Juan, declarando su identidad como Mesías. Por eso él puede decir, yo soy el que es, el que fue y el que será. Él fue destinado por Dios para ser el único intercesor entre Dios y los hombres. Se nos dice también en el 27:51 que la tierra tembló y se partieron las rocas. ¿Quién vio la película de la tarde hoy? ¿Okay? Ustedes vieron cuando el muchacho estaba orando por uno de los que estaban haciendo brujería, que le estaba poniendo las manos suavemente sobre la cabeza y de repente como que se fue para atrás. Así me imagino yo cómo pasó, que se partieron las rocas. Piensen en el poder del Espíritu Santo a ese nivel de irrupción. Tembló, se partieron las rocas, se abrieron tumbas. O sea, solo hay que pensar en la liberación del poder del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas, que estaba aquí demasiado cómodo. El reino de las tinieblas estaba liderando aquí. Jesús lo dice varias veces durante su ministerio. Ya me voy porque ahorita viene el príncipe de este mundo y él conmigo no tiene nada que ver. No sé si se acuerdan. A cada rato él explicaba eso. Yo quiero que pensemos parecido a lo que cuando cae una bomba en un territorio enemigo. Hay una explosión de energía. Aquí estamos viendo un choque nuclear, pero espiritual. Para que ocurra algo así. Eso no ocurre por cualquier persona que se muere. Eso ocurre cuando algo espiritual grande pasa. En el Antiguo Testamento, acuérdense que a veces temblaba cuando la presencia de Dios estaba, ¿se acuerdan? Y después Elías lo escucha como susurros, pero puede ser por vientos o puede ser por terremotos. Y aquí hay algo que me encanta, es Dios irrumpe en la tierra con su presencia, respaldando a su Hijo que dio su vida por nosotros. Pero fíjense que también lo dijeron en la película, curioso. En la película dijeron, sale un muchacho que hizo una tesis, dice, yo hice mi tesis en guerra espiritual, no sé qué, no sé si lo vieron, pero así, ya yo estudié todas las aristas de la guerra espiritual, no sé qué, y hace, pero el arma más grande que tiene el reino de Dios es el amor. A todo lleno de razón, pero me hace gracia como lo dice, todo erdillo, todo estudioso. Pero en verdad, vemos que Dios al final no usa, Él pudo haber usado guerra espiritual para hacer todo esto que hizo, pero lo hizo por medio de un acto de amor. Una vez que ese acto de amor se da, ahí sí, se libera el poder. Pero no fue la guerra espiritual lo que derrotó al mal. Fue el acto de amor de Cristo, de dar la vida por nosotros, lo que hizo que todo ese poder se liberara. Jesús mismo le dice a Pilato, dice, usted dice que es rey. Usted lo dice, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, aquí estaría ya yo aquí volando garrote casi con todos mis ángeles. Dice algo así, ¿verdad? Dice, bueno, es que si fuera mi reino de este mundo, mis ángeles estarían peleando la batalla. Pero él contesta, pero mi reino no es de este mundo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Pedro le corta la oreja
al que lo viene a arrestar a Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Pégale la oreja, no. El que hierro mata, a hierro muere. Jesús le está dando una lección de guerra espiritual también. A Pedro le está diciendo, nosotros no peleamos con espadas. Nosotros no peleamos la guerra como la gente la pelea. Nosotros la peleamos con amor. ¿Ven qué chiva? ¿Era honorable defender a Jesús con espada? Probablemente sí. Probablemente usted y yo hubiéramos sacado la espada también y empezamos a hablar, ¿verdad? Porque amamos a las personas que tenemos. Pero vean que Jesús nos da una lección. No, esa no es la forma de cómo los cristianos pelean. Yo creo que se nos ha olvidado a los cristianos eso. Pero es una lección de vida. Nosotros no peleamos como pelea el mundo. Nosotros peleamos con las reglas del reino de Dios. Vean lo que dice aquí. En Mateo 27, 52 y 53. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Yo sé que hay muchas personas que nunca habían oído eso. Yo sé. O sea, el día que muere Jesús, resucitaron muertos. Se abrieron sepulcros y empezaron a caminar en ahí. Yo quiero que ustedes se imaginen eso. Eso es como una película de los zombies casi. O sea, uno ve eso y uno dice, ¿qué es esta cosa? Pero uno lo lee y uno cree que es un vacilón. Personas salieron de las tumbas y empezaron a caminar. Dice personas que eran creyentes, santos, que habían muerto. Y no sé si ustedes lo pueden imaginar, pero ¿qué creen ustedes que significa que personas muertas resucitaran el día que Jesús muriera? Es una de las primicias del reino de Dios. ¿Qué dice Jesús que va a pasar cuando el reino de Dios venga a la tierra y esté completamente establecido? Que no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Cuando Jesús hace las obras de misericordia, cuando Jesús hace los milagros, si ustedes leen el Evangelio de Juan, hay 7 milagros que se ven en el Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 13. Se llama, teológicamente le llaman el libro de los milagros. Hay 7 milagros que Jesús hace para mostrar quién es Él. Cada uno de esos milagros es una primicia del reino de Dios. Le trae vista a un ciego, que un ciego empiece a ver, un ciego de nacimiento. Convierte el agua en vino, algo que no se puede hacer, algo que demuestra la divinidad de Él. Se ve cuando resucita Lázaro. ¿Qué es lo que está haciendo? Está mostrando que las cosas del reino de Dios que van a venir en algún momento están viniendo en primicias, en forma de primicias, ahora. Eso es lo que está enseñando. Jesús lo enseñó durante todo su ministerio. ¿Cómo lo enseñó? No solo a través de Él, lo enseñó también a través de nosotros. Lo enseñó que el reino de Dios estaba también al alcance y que estaba también, que había llegado por medio de Él a nosotros. ¿Se acuerdan? En este versículo. Mateo 12, 28. Si echo fuera demonios con el poder del Espíritu Santo, significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y si ha llegado el reino de Dios, ha llegado las primicias del reino de Dios. Porque sabemos que todavía el reino de Dios no está totalmente establecido en la tierra, ¿verdad? Entonces lo que tenemos son las primicias del reino de Dios. Por eso a veces oramos por personas y se sanan algunas personas. A veces no se sanan, no sabemos por qué. Pero sabemos que las primicias del reino están al alcance de todos. Que una persona se le sane una enfermedad es una primicia de cuando no va a haber enfermedad. Es un adelanto del futuro en el presente. Vemos aquí cómo el poder del reino de Dios no solo se manifestó a través de las oraciones de Jesús, resucitando a muertos, levantando paralíticos, echando fuera demonios, sino que vemos que con el simple hecho de que Él sacrificara su vida al Padre, se desató un poder tan grande que resucitó muertos. Y ahí es donde se ve claramente la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Se abrieron sepulcros y muchos creyentes resucitaron. Nos dice en Mateo 27, 53, salieron de los sepulcros, ojo esto, porque ahí es donde ya se pone la cosa todavía más rajada. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. O sea, esos que resucitaron, la gente se dio cuenta que resucitó. No fue que nada más ahí se levantó un muerto por ahí, se jaló, no. No, después de la resurrección entraron. Vean qué interesante. Esperaron a que Cristo resucitara para entrar. Son detalles como demasiado rajados, ¿verdad? Es que a veces uno lee la Biblia como muy a lo loco. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces la leo lento y digo, wow, como si no lo hubiera leído anteriormente. Y a mí me parece impresionante. Ahora Jesús vuelve al tercer día, resucita entre los muertos.
Y esa es de las primicias más importantes para nosotros. Porque si Él resucitó entre los muertos y Él nos dijo que estaba preparando una morada para nosotros y que tenía muchas, y que si no tuviera muchas no nos hubiera dicho, nos da a nosotros la tranquilidad de saber de que nosotros vamos a resucitar de entre los muertos también. Y que el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos es el mismo poder que nos va a resucitar a nosotros cuando Él venga. De hecho, Pablo, creo que es en Corintios, en uno de esos, no lo traje aquí, pero se me vino ahora mientras estaba hablando. Pablo dice, hay como una conversación ahí de algunas personas que no pensaban en la resurrección. Y dice, si Cristo no hubiera resucitado, de nada vale todo lo que nosotros estamos hablando. Así, lo simplifica en una palabra demasiado sencilla. Y es cierto. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, no habría la diferencia más grande entre todas las religiones del mundo. Porque solo la cristiana es la única en el que el profeta o el Dios que profesan ser ha resucitado, solo el cristianismo. Y eso es una gran diferencia. Ningún otro. De hecho, los otros tampoco hay como respaldo histórico de que existieran como Cristo, pero que resucitara con testigos de primera línea. Solo el cristianismo. Y esta es la mejor muestra de que todos los cristianos vamos a experimentar la resurrección en algún momento de nuestras vidas. Eso nos garantiza lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros. Yo no sé si para ustedes es así impresionante, pero saber que a Jesús se le atribuyen más de 300 profecías, saber que eruditos que han estudiado la Biblia a fondo, personas que se han dedicado realmente a tratar de destruir el cristianismo, que no hayan podido contradecir, que no hayan podido dar el mérito, que hayan pruebas históricas, que hayan pruebas de testigos oculares de primera línea. Jesucristo es la persona que más tiene escritos, o sea, de la persona que más ha escrito, de la que hay más información de su vida. Ninguna otra persona se ha estudiado tanto como Cristo. La fecha que tenemos hoy, 2024, desde el día que nació Jesucristo, iba a ser cualquier persona. Imagínense el poder que se derramó en la tierra para que cambiaran el reloj mundial. Fíjense por un momento el temblor y de los muertos y todo eso. Cambiaron la fecha del mundo entero. Ese es el Dios al que nosotros estamos siguiendo. No solo cómo nació, lo que hizo en su vida, cómo lo mataron, cómo sanó enfermos, cómo limpió a los que tenían lepra. Isaías proclamaba y profetizaba lo que iba a hacer el Mesías. Los cojos van a caminar, los ciegos van a ver, los enfermos van a sanarse. Cuando Juan el Bautista, que duda por un momento, cuando le estaba a punto de cortarle la cabeza y lo tienen en la cárcel, le manda a preguntar a Jesús, pregúntele ahí al primo a ver si verdad él era el que era, porque aquí me van a volar la cabeza a mí. Y Jesús le dijo, nada más contéstele a Juancito que los cojos están caminando, que los paralíticos se están levantando, que los ciegos están viendo. Eso fue lo que le contestó Jesús. O sea, le dijo, no me crea solo por mí, crea por las obras que yo estoy haciendo. Así le decía a los fariseos también, si no quieren creerme a mí, crean a las obras que profetizan de mí y que demuestran mi divinidad. Echó fuera demonios como nunca nadie antes había visto. Los judíos se impresionaron y decían, ¿qué es esta enseñanza? ¿Qué es esto tan increíble? Tan es así que decían, es que echa fuera demonios con el poder del espíritu de Belcebú. Era tal el poder que se movía a través de Jesucristo que no tenían explicación para describirlo. Y ahí es donde Jesús les dice, no, un reino separado no puede vivir separado. Si yo echara fuera demonios con el poder de Belcebú, el reino de las tinieblas no estaría tan unido como está. Ningún reino dividido puede mantenerse en el tiempo. Y después dice este versículo que está aquí. En cambio, si yo echo demonios con el poder del Espíritu Santo, significa que el reino de Dios ha venido a ustedes. Tuvo una vida digna que ha sido reconocida por todas las religiones. Cristo. Todas las religiones casi reconocen a Jesús como un profeta.
lo reconocen como una persona diferente. Todas, o la mayoría. Eso aparece en el Corán. En el Corán se reconoce que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. En eso, historiadores hablan de la vida de Cristo. Personas no cristianas. Ustedes leen los libros de esos historiadores y hablan de que resucitó muertos, hablan de que están enfermos, hablan de su vida. No ha existido otra persona como Cristo en la humanidad. No ha existido y no va a existir. Para nosotros los cristianos, Jesús es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una misma esencia en tres personas. Algo que confunde a mucha gente, algo que puede ser difícil de entender. Un solo Dios. Si alguien quiere conocer a Dios Padre, nada más tiene que volver a ver a Jesús. Felipe le dice a Jesús: ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Me lo imagino como Ramón Casa. ¿Cómo me vas a decir, Felipe, que te enseña el Padre? ¿Cómo me vas a decir eso? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Padre está en mí y yo estoy en Él. Ese es el Jesús que dio la vida por nosotros en la cruz. El único que ha resucitado, el único que murió por nosotros, el único que lo entregó todo por amor. Santos ha habido muchos, personas como Pablo, Pedro, María, el resto de los apóstoles. Todos maravillosos, todos personas de Dios, todos que le entregaron su vida a Cristo, que creyeron en Él, que vieron en Él la verdad. Incluso algunos dieron su vida por Él, por su causa. Gracias a muchos de ellos, usted y yo estamos aquí hoy hablando de Cristo. Pero ninguno de ellos murió por nosotros. Por eso solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. Por eso solo hay un sumo sacerdote que nos permite entrar al lugar santísimo, nos permite poder decirle: Abba, Padre, Papito. Ven, Espíritu Santo, gracias porque podamos estar aquí. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Tú eres el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad. Solo hay un camino, una verdad. Un solo bautismo y una sola fe. Un solo Dios. La vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es nada más que el cumplimiento de todas las primicias del reino de Dios para cada uno de nosotros. Nunca lo olvidemos. Él murió por usted, murió por mí y murió para darnos vida, vida en abundancia. No murió solo para salvarnos, murió para empoderarnos, murió para enviarnos, murió para que nosotros también podamos morir por otros y llevar la luz del Evangelio hasta el fin de la tierra, hasta todos los lugares. Hay personas que van a morir y van a quedar separadas de la presencia de Dios por toda la eternidad. Lo que Jesús vino a evitar hacer, porque algunos de nosotros no queremos ir a predicar el Evangelio. Nunca olvidemos eso. Hay personas que están esperando a que nosotros, los hijos de Dios, salgamos a predicar el Evangelio, las buenas noticias de que el reino de Dios ha llegado, de que está al alcance, de que ya no hay condenación, que ya no hay separación entre Dios y los hombres.
la cruz es donde se culminó su victoria. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena este lugar con tu victoria, Señor. Que tu victoria sea algo que llevemos en nuestro corazón día y noche, a pesar de las dificultades de nuestra vida, Señor, a pesar de los sufrimientos, las complicaciones que podamos tener alrededor de nosotros, Señor. Recuérdanos que la victoria está de nuestro lado, que tú ya venciste a la muerte, ya hiciste el trabajo fuerte, pero nos llamaste a seguir tus obras. Hay alguien que hoy está maravillado con la vida de Jesucristo. Si hay alguien que siente que tal vez nunca había escuchado en la profundidad lo que Él ha hecho por nosotros y hoy quiere simplemente decirle: Jesús, aquí estoy. Tú diste la vida por mí, yo la voy a dar por ti de vuelta. Yo te quiero entregar mi vida, yo te quiero entregar mi corazón. Si usted no le ha entregado la vida a Cristo, hoy es el mejor día. No desperdicie la oportunidad de vivir una vida pegado al Dios vivo. Y si usted ya le entregó la vida a Cristo, usted ya sabe que usted es parte del ejército del reino de Dios. Hoy es el mejor día para decirle a Jesús: aquí estoy, aquí estoy, a donde tú me mandes yo estaré. Habla, que tu siervo escucha. Ven, Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. Trae convicción en nuestros corazones acerca de tu Hijo, Cristo. Crezca cada día más en nosotros y menguemos nosotros. Nuestra imperfección, Señor, sin ti no podemos hacer nada. Así que ven, empodera a tu iglesia, Señor, empodéranos como tus hijos. Permítenos ser llenos de tu Espíritu Santo y ser ejemplos en este mundo. Empodéranos. Si hay alguien que necesita sanidad física, voy a pasar adelante, vamos a orar por ustedes. Si hay alguien que necesita orar por cualquier cosa, algo emocional, algo espiritual, si hay alguien que quiere, no sé, pedirle perdón a Dios o arrepentirse de algún pecado, pase adelante. Hoy es el mejor día para venir y decirle al Señor: aquí está. Nada que la cruz no pueda saldar para nosotros.